Estamos en Hof Amud Aleph 20a. Vamos a empezar una Mishnah nueva. Después de todas las complicaciones que tuvimos y complejidades, quiere decir, del Meiser, ahora se viene una Gemara fácil, una Gemara bastante simple, a pesar de que tiene un par de asuntos muy interesantes, pero es una Gemara simple. El tema es un tema súper conocido, es un tema simple, que es el tema de no rasurarse la barba, no rasurarse los peyes. Ahora voy a explicar qué es todo esto, paciencia, y no hacerse una carja, que esto lo vamos a definir de dos maneras diferentes, no sé si vamos a llegar hoy, pero vamos a ver. La Torá tiene dos psukim. Como introducción digo esto porque va a ser mucho más sencillo decirlo ahora que empezar en el medio del texto a volverse loco. La Torá tiene dos psukim en dos lugares, en dos parshas. Uno está en Parshas Emoir. La Parshas Emoir, dentro del Sefer de Vayikra, está hablando de los Koyanim, específicamente de los Koyanim. Incluso la Parsha, a pesar de que todo el Sefer Vayikra se llama Toiras Koyanim, Parshas Emoir es la Parsha donde la Torá habla de leyes específicas y concretas para los Koyanim, más allá de las ofrendas que también las hacían los Koyanim. En Parshas Emoir dice de no impurificarse a los muertos. En Parshas Emoir trae diferentes cuestiones de los Koyanim, con quién se puede casar un Kohen, con quién no se puede casar un Kohen. Bien, dentro de todo esto, Parshas Emoir trae el siguiente pasuk, dice: Loi ikrehu karja beroisham, Loi ikrehu karja beroisham, ubivsaram lo isretu sarates. No pueden hacerse una carja. Una carja es una lastimadura en la cabeza. Y no pueden, como no sajaréis vuestros cuerpos. Ok, no puede hacerse una lastimadura por un muerto, y no pueden, bibsaram en la carne, hacerse unas marcas. La costumbre de algunos idólatras era, así explica Rambam, por lo menos es la forma más simple de entenderlo, la costumbre de algunos idólatras era tras cada fallecimiento, fallece el padre, la madre, el hermano, el tío, el abuelo, lo que sea, se hacían una marca, una lastimadura, un corte, etcétera, en la piel. Lo yikrehu karja, el Kohen, porque de eso está hablando la Torá en ese lugar, el Kohen no puede hacer esto, no puede quedar marcado de esta manera. ¿Los tatuajes están incluidos? No, esta es otra Mishnah la que viene. No, es otro tema, no lo vamos a discutir ahora a propósito, porque viene después. Bien. Otro pasuk, este pasuk que está en Parshas Re'ei. Parshas Re'ei es una parsha muy interesante en Sefer Devarim, que habla sobre Avodah Zara, mucho de Avodah Zara, de idolatría, cómo no hacer, qué es lo que no se puede hacer, etc. Y en Parshas Re'ei hay otro pasuk, otro versículo, que dice algo parecido. Loi ikrehu karja lameis. No, ese es el de los Koyanim. A ver si aparece acá, que no me acuerdo. Hay una parte que me comí de los Koyanim. De los Koyanim dice: Loi ikrehu karja lameis, veloi peyas eskanam loi galeihu. No se pueden cortar la barba. Veloi fetu sarates. Y no pueden hacerse un sarates, una marca a un muerto. Bien. Entonces habla de vuelta de karja, de la barba y de las marcas al muerto. En Parshas Re'ei, el versículo, ahora no recuerdo las palabras exactas, no quiero decir cualquier cosa. En Parshas Re'ei dice: Leisis goidedu, ahí está, Leisis goidedu, les decimos karja beinenechem lameis. Leisis goidedu significa también no hacerse una herida, que la Gemara va a explicar qué diferencia hay entre karja y gdida, son dos cosas diferentes. Entre srita y gdida, dos formas de herida diferentes, unas con una herramienta y otras con la mano, se golpeaban o lo que sea. Leisis goidedu, no hagan este tipo de heridas, pero no dice nada de la cabeza. Entonces vamos a ver que el Talmud va a empezar a combinar un versículo de una parsha con otro versículo de otra parsha, porque Leisis goidedu está hablando de todo el pueblo judío, y Lo yikrehu está hablando de solamente Koyanim. Lo yikrehu habla de cabeza, Leisis goidedu habla de todo el cuerpo. Entonces ahí va a empezar el Talmud a combinar. Vamos, dice la Mishnah Hof Amud Aleph, a koireiach karja. La forma en que está escrita la Mishnah es porque los versículos hablan de esta manera. A koireiach karja beroishon. Una persona que hace una marca en su cabeza recibe malkus, de esto estamos hablando, latigazos. Una marca en la cabeza,
Acá no habla de muertos en la Mishnah, la Gemara va a explicar que está hablando de muertos. O sea, se murió alguien y por lo tanto la persona se hace una marca. Aquerías Karja Beroish, una persona que hace una marca en la cabeza. Makif Peyas Roishoy, una persona que corta los bordes o costados de la cabeza. Mashchis Peyas Zkanoy, el que destruye, así está escrito en el paso, en el versículo. Mashchis Peyas Zkanoy, el que destruye los bordes de la barba. Todos estos reciben latigazos. Son 3 actividades. Y la Mishnah continúa. Asoiret Srita Ajas Almeis Jaya. Una persona que se hizo una marca, un corte, por así decirlo, por un muerto, ya recibe latigazos. Sorat Srita Ajas al Hamishameis. Si la persona hizo una marca por 5 muertos, yo qué sé, había una plaga, murieron 5 personas. Este tipo se hizo una marca en memoria, lo que sea, de las 5 personas. O al revés, hoy, Hamesh Srites al Meis Ajot, o el tipo decidió hacerse 5 marcas por un muerto. Hayab al Kolajas Beajas, recibe 5 grupos de latigazos. De las 2 maneras, o una marca por 5 muertos, o 5 marcas por un muerto, 5 grupos de latigazos. Continúa la Mishnah. Al Roish Stein Ajas, ¿qué significa la cabeza? ¿Qué hay en la cabeza? Los bordes de la cabeza. Stein, son 2 bordes en la cabeza. Ajas Mikan, Ajas Mikan. A propósito, traduzco y no voy a explicar nada, porque después hay que entender cómo la Gemara explica esto. Una de aquí y el otro de allí. De los 2 lados de la cabeza hay un borde. Al Zakan, la barba, ¿cómo es? Stein Mikan, de Ajas Milemata. 2 de un lado, 2 del otro lado y una abajo. Eso es lo que dice. Rabbi Eliezer, Aimer dice Rabbi Eliezer, Innitlan Kulan que Ajas, Ajas. Si la persona se quitó, por ejemplo, los 2 bordes de la cabeza o los 5 bordes de la barba, todos a la vez, Kulan que Ajas, todo a la vez, solamente recibe un grupo de latigazos. No 2 por sacarse las 2 partes de la cabeza o 5 por sacarse las 5 partes de la barba. No, un solo grupo de latigazos es una sola prohibición. Continúa la Mishnah. Y solamente la persona es culpable y recibe latigazos si se lo quitó con sar. Sar es un cortante, como una gilet. No vamos a pasar propaganda, pero para que entiendan. Una navaja, exacto, con una navaja. Solamente en ese caso, la Gemara va a explicar por qué. Solamente en ese caso se reciben latigazos. Rabbi Eliezer Oimer, dice Rabbi Eliezer, afilo licto y bemelaket, hoy berreitani jaya. Incluso si la persona se quitó los pelos o de la barba o de los costados de la cabeza con un melaket. Melaket es como las pincitas muy finitas para que se saque algún pelito. Las mujeres suelen tener este tipo de pincitas. La pinza de depilar, sí. Pinza de depilar, exacto. Esto es un melaket. Ideal como disipador de transistores. Rehitane es como si fuese una lija. Es algo que uno se pasa por la piel y te lija todo. Ah, como el cerote de las mujeres. No sé. Se pone ahí. No, cerote es otra cosa. No me pregunten a mí. Rabbi Eliezer dice, esto es lo que quiere decir Rehitane, así explican los mefarshim, los comentaristas de la Mishnah explican así. Debe ser una lima o algo por el estilo que te lo pasas por la piel y saca todo. Rabbi Eliezer dice, no solamente recibe latigazo el que se lo saca los pelos con navaja, sino incluso el que selecciona con un con un melaket, con una pincita, o el que se los lija también recibe latigazos. Esta es la Mishnah. O sea que ya había exfoliación en la época del Talmud. ¿Cómo? La gente Lo tenían todos claro, los egipcios eran expertos en estas cosas. Más belleza, digamos. Claro. Expertos. Sí, pero... No, Tano Rabana, la Gemara trae una braisa que nos va a explicar esto en forma bien detallada. Dice el versículo, este versículo está en Parshas Emoy, Loi Ikrehu, el Kohen no puede hacerse una karja. Loi Ikrehu, el versículo dice Loi Ikrehu karja. En hebreo suena, digamos, normal, pero en castellano, la verdad que la traducción sería no se lastimen una lastimadura. Si te vas a lastimar, ¿qué va a ser eso? Una lastimadura, ¿qué va a ser? Entonces hay una palabra que está de más. No se lastimen, punto.
¿Por qué dice lo ikreju y después dice karja? Lo ikreju, punto. ¿Se entiende que qué vas a hacer? Una karja. Claro. El verbo mismo te indica qué es lo que vas a hacer. El proceso lleva al resultado Sí. y tienes mayores. Lo ikreju karja. Entonces, dice la Braisa, Tanurabana, enseñaron nuestros sabios. Lo ikreju, no se hagan una lastimadura. Dice así: Yo el afilu korach arba vechamesh krijus. Lo yehaya velo ajas. Puede ser que uno piense, esto lo vamos a rechazar, puede ser que uno piense que si uno hizo 4 o 5 lastimaduras, solamente va a recibir un grupo de latigazos, porque dice lo ikreju, no se lastimen, ¿qué me importa cuántas? No se lastimen. Talmud Loimar, viene la Torah y sigue, karja. Lo ikreju, karja. El hecho de que la Torah repite esto, no se lastimen una lastimadura, algo así, el hecho de que la Torah repite esto, lejayev al kolkarja bekarja, para recibir un grupo de latigazos por cada lastimadura. Por eso la Torah puso entre comillas una palabra de más, que la aprendemos para saber que por cada lastimadura se recibe un grupo de latigazos. Continúa la braisa, beroisham, en la cabeza no podés hacer este tipo de marcas. Eso es lo que dice la Toira en Parshas Emoir, de los Koyanim. Ma Talmud Loimar, ¿qué viene a enseñarte esto? ¿Para qué está esta palabra beroisham? Lefi shenemar loisis goidedu. Por cuanto está escrito en Parshas Re'ei, loisis goidedu, que también es la misma idea, no se hagan lastimaduras, y dice, veloisasimu karja bein einechem lomeis, y no hagan una karja, la misma palabra, traducción literal, entre sus ojos por un muerto. Entonces, para los koyanim habla de la cabeza. Lo ikreju karja beroisham, no hagan una karja en la cabeza. Para el resto del pueblo judío dice Loi sasimu karja bein eineihem, no hagan una karja entre los ojos. Puede ser que uno piense que solamente va a ser jaya, va a recibir culpable y va a recibir latigazos si se hizo una karja entre los ojos, acá arriba. Minaim lerabo iskola rosh. ¿Cómo sabes que en realidad en cualquier parte de la cabeza que se haga la marca es culpable? Talmud Loimar beroisham, lerabo iskola rosh. Esto viene a enseñar, para esto viene a enseñarte la palabra los koyanim en la cabeza. Para enseñarte que sos culpable en toda la cabeza. Y solamente aprendemos que una persona recibe latigazos si se hizo una marca por un muerto en los koyanim, si un koyan lo hace esto. Porque la Torah les da muchas mitzvot más al koyan que al judío común. Entonces quizás esta es una más del koyan que no corresponde al judío común. Israel Minaim, ¿cómo sabes que cualquier yehudí también recibe latigazos si hace este tipo de marcas? Está escrito al respecto del koyen la palabra karja, lastimadura. Está escrito al respecto del Israel común, karja, lastimadura. Como es en el caso de los koyanim. La persona recibe un grupo de latigazos por cada marca que se hizo y por toda la cabeza, y es lo mismo en la cabeza o entre los ojos. Afkan, lo mismo ocurre con cualquier yehudí que no es kohen. Recibe un grupo de latigazos por cada marca que se hace y lo mismo toda la cabeza o entre los ojos, no hay diferencia. No terminamos. Y como es en el caso del judío común, no del kohen, el kohen también es un judío, pero no es un judío común, recibe, dice, lo dice así, no pongas una marca entre tus ojos para un muerto. En el kohen no dice muerto, en el judío común dice muerto. ¿Cómo es en el judío común es muerto? Por cualquier muerto. Afkan al meis. Lo mismo pasa con el kohen. Recibe latigazos si se hace una marca en cualquier parte de la cabeza por un muerto. O sea, que la Braisa lo que hizo fue, con una Gzeira Shava, una comparación entre dos lugares, una conexión entre dos lugares, puso todas las leyes del kohen en el yehudí común, al respecto de este tema, por supuesto, y todas las leyes del yehudí común sobre el kohen. ¿Estamos? Bien. Pregunta la Gemara.
Y utiliza carja para hacer que se lo La llama. colección es carja, la palabra carja. Es carja. Pero porque como que sobra, digamos, en el Sobra, agua. correcto. Sobra el caso del coin, sobra. Y crejú carja, obvio que esto sobra. Sí. Se llama mufne, una que se llama mufne. Mufne significa que fue puesto exclusivamente esa palabra ahí para conectarla con otro lugar. La teoría tiene mucho de esas conexiones que no tienen nada que ver con el espacio en donde están. Es un vínculo, un link. Como un link, un hipervínculo, sí, la literalmente palabrita es un en link a otro azul. lado. Exacto. La más famosa es entre Pesach y Sukkot, entre Pesach y Sukkot, que son el 15 del mes, y hay un montón de vínculos entre Pesach y Sukkot. Hay que comer en la Sukkah un quesáis de pan, aunque esté lloviendo y llovinando y cayéndose el cielo, como en Pesach tenés que comer un quesáis de matzah. La noche de Pesach, la noche de Sukkot tenés que comer un quesáis de pan en la Sukkah, no importa si llueve o no. Después de quesáis, si no querés estar sentado en la Sukkah, hay diferentes costumbres. El Shabbat tenemos nuestras costumbres de quedarnos igual en la Sukkah aunque llueva. Pero al pie al oje se puede salir de la Sukkah y comer en tu casa. Pero un quesáis, una medida de pan, tenés que comer en la Sukkah, aunque esté cayéndose el cielo con la lluvia. Bueno, esto es una Xega ya. Pregunta el Talmud. Hanek Dalet Hamisha Krijo. Y se dijimos al comienzo de la Braisa, la Gemara va a comenzar a analizar la Braisa. La Gemara decía, la Braisa, decía 4 o 5 krijois, 4 o 5 lastimaduras, 4 o 5 lastimaduras, y te voy a dar un latigazo por cada una. Pregunta el Talmud, un momento, nosotros sabemos, el Talmud no lo va a decir, pero esto es lo que está preguntando. Nosotros sabemos, y ya lo hablamos un montón de veces, que para que una transgresión tenga su castigo, tiene que haber asra, tiene que haber advertencia. No hagas esto porque vas a recibir tal castigo. Y la persona dice, ok, lo voy a hacer igual, y lo hace. Bien. Si acá estamos hablando de 4 o 5 marcas, independientemente de si es un muerto o varios muertos, no viene al caso, porque ya aprendimos que la palabra carja también nos enseña que por varios también recibe varios latigazos, son varios muertos o varias marcas, no importa. El punto acá es, ¿cómo es esto de las 4 o 5 marcas? Si yo te di una sola advertencia y vos hiciste 4 o 5 marcas, aparentemente solamente va un latigazo, el que está pegado, digamos, a la advertencia, no más. ¿Por qué te voy a dar 4 o 5 latigazos o grupos de latigazos? Esto es lo que pregunta el Talmud. En la última línea de 20a. Este asunto que menciona la Braisa de 4 o 5 marcas, ¿cómo funciona? Y si me vas a decir que el tipo hizo una marca tras la otra y con 5 advertencias, no hagas la marca, el tipo se marcó. No haga la marca, el tipo se marcó. No haga la marca, el tipo se marcó. Pshita, dice el Talmud. Obvio que recibe 4 o 5 latigazos. ¿Cuál es la novedad? Haces 4 o 5 transgresiones, pues recibirás 4 o 5 latigazos. ¿Qué novedad hay aquí? Ahora pasamos a Hafamut Beis. Entonces, aquí hay una novedad gigante. Bejada Asra. Hubo una sola advertencia. El tipo hizo 4 o 5 marcas y recibe 4 o 5 latigazos. Grupos de latigazos. Una sola advertencia. Pregunta el Talmud, ¿es así realmente? ¿Con una sola advertencia recibís más de un grupo de latigazos? Vehatnan, acaso lo aprendimos en la Mishnah lo siguiente. La Gemara va a traer ahora una Mishnah que no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando para probar que no recibís más de un latigazo por transgresión. O, dicho de otra manera, por advertencia. Por cada advertencia que te di, efectivamente vas a recibir un grupo de latigazos, pero por una advertencia no te puedo dar más de un grupo de latigazos. Esto lo vamos a aprender del Nazir. El Nazir, no sé cómo se traduce, nazareno, ¿cómo es? Nazireo. El Nazir es un tipo, Bekitsur en resumen, porque no es el asunto acá, nada que ver. El Nazir es una persona que decide hacer es una promesa, es un tipo de promesa, y decide no cortarse el pelo, no impurificarse a los muertos y no tomar vino ni nada que tenga que ver con jugo de uva, ni derivados del jugo de uva, etcétera, etcétera. Esto es un nazir, no importa ahora por qué, para qué, esto es un nazir.
Ahora bien, Nazir, dice la Mishnah, la Gemara trae una Mishnah, Nazir Sheyashoise Yain Kolayoim. Este Nazir, este tipo era un Nazir, nazireo, y estaba tomando vino todo el día, está prohibido. Para él está prohibido. Estaba bebiendo vino todo el día. Solamente va a recibir un grupo de latigazos. Que el grupo de latigazos que recibe es porque él profanó su promesa. Dijiste que no lo ibas a hacer, lo hizo, latigazo. Omruloy, continúa la Mishnah. Si le dijeron, al tishtei, la que more lo repite, si la Mishnah, así está escrita. No bebas. Vehu shoise, y el tipo bebe. O sea, ¿qué pasó? Dijeron, no bebas, bebió. No bebas, bebió. Y así pues está todo el día, ¿sí? Jaya balcolajas beajas. Recibe un grupo de latigazos por cada vez que el tipo bebió, tras cada una de las advertencias. Eso está claro, está clarísimo esta Mishnah. El tipo estaba todo el día, en el caso anterior, todo el día bebiendo vino. ¿Cuántos latigazos le dimos? 1. Entonces acá, ¿por qué de repente, por una peulá, digamos, por una actividad de que el tipo, en realidad quiero decir, por 4 o 5 actividades, pero una sola advertencia, recibe 4 o 5 latigazos? ¿Por qué? Es una contradicción con lo que está pasando acá. Una sola advertencia es un solo grupo de latigazos. El Talmud responde algo muy interesante. Muy interesante. Dice así, lo itzrija. No, yo te voy a explicar. Cómo es el caso específico de Karja. No se aplica a ninguna otra cosa esto. Porque hay un paso que se aprende de un versículo, entonces es específico de acá. De Sach Hamesh Etzvoisav Nasha, el tipo, no sé qué tenían en esa época, así no pregunten, el tipo se ungió los 5 dedos con Nasha. Nasha es una especie de veneno o algo así, que lo que hacía era sacar el pelo. El tipo se pasaba así la mano y salía el pelo. No sé qué tenían ahí, algún químico. Bueno, pero alguna vez habló de eso en unas cartas Rabina Juan de Bresler, que se quejaba de que en Alemania los yeudín se sacaban la barba con un elemento químico. Algún producto, ¿ok? Indicando que era tan grave como la navaja. Ya existía en la Gemara. El tipo se ungió los 5 dedos con este veneno, no sé qué es, esta unción. Esta pócima. Veisbinu bebasajas, y se puso los dedos en la cabeza a la vez. Acá está hablando o porque se sacó el pelo o porque se lastimó, ¿sí? una especie de veneno el tipo se puso y se lastimó. De Javier Ley Asra le colgado bejado. Es como si la advertencia única que se le dio se aplicase a cada dedo por separado. Paciencia, ¿sí? No preguntes nada, porque hay una pregunta de Toys muy interesante. Es como si la advertencia hubiese recaído sobre cada dedo por separado 5 latigazos. Obviamente se mojó 4, son 4 latigazos. No viene al caso, dice los 5 dedos por decir 5 dedos. Acá dice Hamesh Etzvoisa. Como la Braisa trajo el número 5, no 5, pero no viene al caso el número. Si fuesen las 2 manos serían 10. Ahora el vaso de vino? No. Ah. No, para nada. Esto es lo que responde la Gemore. Ahora sigue, pero con otra, es el mismo tema, pero otra pregunta. Hasta aquí lo que dice la Gemora. ¿De dónde sale esto? Toises tiene una pregunta muy interesante. Voy a leer solamente un pedacito, es un Toises largo, pero no nos va a agregar nada realmente ahora a leer todo el Toises. Solamente la primera parte es muy interesante. Toises pregunta, no entiendo, ¿cuál es la respuesta? Al fin y al cabo hubo, para recordar, la pregunta era, ¿una advertencia, 5 latigazos? No puede ser. Y la respuesta fue, el tipo se ungió 5 dedos con alguna porquería, se lo pasó por la cabeza y se lastimó. 5 karjot. Y fueron todas a la vez. ¿Pero cuántas advertencias hubo? 1. Entonces pregunta, no entiendo la respuesta. Dado que solamente hubo una advertencia, ¿por qué recibe 5 latigazos? No tiene sentido, dice Toises. Y si me vas a decir que es porque hizo 5 actividades a la vez, es como si hubiese hecho todo junto, Mabekaf, dice Toises. ¿A mí qué me importa? Dice Toises. ¿Qué diferencia hay? Y trae una prueba muy interesante.
dado que hay una sola prohibición, la prohibición es lo ikrehu karja, un solo versículo, una sola prohibición. ¿Acaso una persona que come 2 zeisim, 2 medidas mínimas de heiler, que está prohibido comer, una grasa prohibida, y lo come a la vez, agarró, que no es tanto, 50 y pico de gramos, 28, 56, 56 gramos, no es nada, ¿sí? 56 gramos de grasa prohibida, y el tipo se los comió, y le dijeron, ¡hey! Una sola vez, no comas, eso es grasa prohibida, ¿a mí qué me importa? Y se lo tragó. Con una sola advertencia, ¿acaso recibe 2 grupos de latigazos? No, señor, un grupo de latigazos, pero comió 2 medidas, y todos a la vez. Es lo mismo que pasa acá. Entonces, Toisus se pregunta, ¿cuál es la respuesta que el Talmud está dando acá? Que acá sí recibís más de un grupo de latigazos por cada dedo, digamos, que se lastimó. Y Shloimar, y podemos responder que este caso es diferente. Y esto es lo importante de leer este Toisus para entender bien lo que dice la Gemara. En este lugar, la Toira está diciendo, con la palabra karja, está enseñando que cada una de estas lastimaduras es como si la advertencia hubiese sido hecha por cada dedo. Al haber agregado esta palabra, la Torá está mostrando que en este caso, y no se aplica a ningún otro lado como yo dije antes, en este caso, al ser que son 5 lastimaduras, cada lastimadura es tomada como un evento por separado. Y la advertencia aplica a cada una de las 5 actividades que hizo al mismo tiempo el tipo. Esa palabra karja, en otras palabras, la palabra karja que está entre comillas de más en la Toira, en este lugar, lo que enseña es que cada una de estas lastimaduras tiene un metzius, una realidad independiente de las otras lastimaduras. Que no ocurre eso en otro caso. En el caso del Nazir no ocurre. Cuando el tipo tomó vino todo el día, pero le dieron una sola advertencia, entonces un solo latigazo. Al aquí haber una palabra, esa palabra genera una realidad que no existe en otros lugares en la Torá. Entonces recibe un latigazo por cada una de esas realidades. Paréntesis, esto no lo dice Toisus, no viene al caso, pero siempre y cuando lo haya hecho bebasajas, todas a la vez. Si el tipo hizo una lastimadura, esperó, lo advirtieron, si no lo hagas, el tipo advirtió, lo hizo. Esperó, después hizo otra, esperó, después hizo otra. No va a recibir latigazos por las lastimaduras por las cuales no fue advertido. Esto no. Tiene que haber advertencia. Ahora, cuando las hace simultáneamente, cada una de las lastimaduras debe ser distinguible de la otra. Sí, entonces habla un poquito más después de esto. Son diferentes, son en otro lugar, separadas en la cabeza. No es que puso los 5 dedos así, claro, sino que están separadas. Okay. Si lo pone, detalles técnicos, digamos. Sí. Tiene que ser diferenciable Sí, una lastimadura de la otra. Por eso digo, en hebreo la palabra metzius es una palabra muy clásica, común, digamos, para este tipo de cosas. Es una existencia, una cosa en sí misma. Cada lastimadura. Pero solamente porque la Torá dijo karja, esa palabra. Si no hubiese estado esa palabra, no hubiésemos podido decir esto. Hubiese sido como el caso del Nazir, en cuyo caso recibiría latigazos por la primera lastimadura y no por las demás, aunque las haya hecho juntas. No podés tomar todo el vino de todo el día, todo junto, porque somos seres humanos, no te entran, no podés. Estoy tomando este vino, no estoy tomando el vino que viene después. ¿Qué pasa en el caso de uso de una herramienta? O sea, la persona toma un tenedor, sí, que tiene 4 es lo puntas. mismo, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Porque él se hace 4 marcas diferenciables Sí, una de la sí, otra. agarró un tenedor y se lo puso en la cabeza así. Y se hizo 4 rayas. Sí, Son 4 grupos de sí, latigazos. Habiéndolo advertido, por supuesto, sí. 4 grupos. Sí. Una sola advertencia. Sí, no pasa por el dedo ni no pasa por ahí. Sí. Entre paréntesis, interesante, porque me hiciste acordar ahora, no tiene nada que ver. Antes comían con la mano. Les servían la comida en una mesita frente a ellos y comían con la mano directamente. Entonces quizás ni se les ocurrió el tema del tenedor, pero es lo mismo el tenedor. Yo tengo entendido que comían con la mano y se ayudaban con un pan tipo pita. Sí, el pan servía para eso también. Sí. Bien, esto es la explicación entonces de por qué la Braisa decía tranquilamente, si la persona hizo 4 o 5 marcas, recibe 4 o 5 latigazos. Bien.
Continúa el Talmud de Kama Shiur Karja. ¿Cuánto es la medida de una karja? Porque ya sabemos, ya lo dijimos muchas veces, cada mitzvah tiene que tener una medida para decir que la persona la hizo o no la hizo. ¿Cuánto es la medida de una karja? Y acá está una discusión larga que la voy a hacer un poco más rápida simplemente porque no trae, digamos, ninguna novedad, ni ninguna complejidad, ni nada por el estilo. Rav Huna Oimer Kedesh Ir Meroisho. Dice Rav Huna, la medida es para que se vea en la cabeza. Que vos miras así y dices, este tipo tiene una lastimadura en la cabeza. Rabbi Yochanan Oimer Mishum Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Dice Rabbi Yochanan en nombre de Rabbi Elazar Rabbi Shimon que gris. Gris es una discusión gigante en la Toira, ¿qué es? Porque es una medida que se usa para un montón de cosas. La medida tomada, digamos, por la mayoría de los poiskim es como un dime, una moneda de 10 centavos en Estados Unidos. O quizás como una moneda de 5 o 10 centavos de acá. Ya no se usa más porque no vale nada, pero esta es más o menos la medida de un gris. Eso más y peso menos. Continúa el Talmud diciendo, ¿qué Tanaim? Esto es un majloikes entre Tanaim, es una discusión entre los Tanaim. Kama Shiur Karja, ¿cuánto es la medida de una karja? Unos dicen que gris, como esta medida de una moneda de 10 centavos. Ajeri Moimbrim que de Sheir Meroisho. Otros dicen para que se vea la cabeza. Y ahora aparece una tercera opinión. Omar Rabbi Yehuda bar Haviva, dice Rabbi Yehuda bar Haviva, Pligi bat losa Tanaim. Hay 3 Tanaim en esta cuestión, no solamente 2. Hadoimer que gris. Uno dice como la medida de un gris. Hadoimer que de Sheir Meroisho. Otro dice para que se vea la cabeza. Hadoimer que estoy saires. Y otro dice como 2 pelos, uno al lado del otro, 2 pelitos. Eso es una medida bien pequeña, digamos, es muy estricto. Ya se llama karja. Y hay quienes dicen que en realidad esta discusión que trajo Rabbi Yehuda bar Haviva era otra opinión. Sacan la opinión de los 2 pelos, eso no existe, no era así. Lo que decía es kadasha. Adasha es como si fuese un granito de lenteja, una lenteja, chiquitito como una lenteja, que es más grande que 2 pelos, pero más chico que un gris. El gris de la monedita de 10 centavos es más grande que una lenteja. De Simanach, y acá viene una cuestión meramente anecdótica en el Talmud. ¿Cómo haces para acordarte qué medida era la que sacaban y la descartaban y qué medida eran las 2 medidas que quedaban? De vuelta, una medida era un gris, la otra medida era para que se vea en la cabeza y la otra medida era como una lenteja o como 2 pelos. ¿Cómo te acordás cuál es cuál? Un pasuk. La Gemara dice, perdón, no un pasuk. La Gemara dice, Bajeres que gris, Migia bekadasha. Bajeres y Migia son manchas. Parshas Tazria, Parshas Metzoira, Tazria principalmente, son manchas blancas de tzarás, que ahora no voy a explicar qué es, no viene al caso, nada que ver, no es importante acá, así que no lo voy a explicar. Manchas en la piel tenían que tener una medida también para considerarse manchas. Entonces dice, el bajeres, la mancha que se llama bajeres, tenía que medir un gris. Y la migia, otra mancha, bekadasha, una adasha. Entonces, estas dos medidas son las que seguro que estaban. Entonces hay quienes sacan la de los 2 pelos y ponen adasha. Como mnemotécnico, simplemente para recordar esto. Porque la otra que decía, para que se vean en la cabeza, todo el mundo estaba de acuerdo que se tenía que ver en la cabeza, pero nadie dijo cuánto. Uno dice gris, otro dice 2 pelos, otro dice adasha. Uno dice la moneda de 10 centavos, el otro dice 2 pelitos, otro dice una lenteja. Esa es la medida de una karja, relativamente pequeño, digamos. No es que tenía que ser una lastimadura gigante ni nada por el estilo. ¿Así es una raya? Un raspón, digamos. No sé, esta es la respuesta, no sé. Ahora puedo empezar a guitarrear si querés. Al respecto de Nida, es interesante, no quiero entrar en todo el detalle ahora, no tiene nada que ver, pero una mujer que ve sangre sobre un lugar blanco, por ejemplo una bombacha blanca, pero no sintió que estaba saliendo esa sangre, esto se llama kesem. Kesem es una mancha. Bien. Montones de leyes en las leyes de Nida, no viene al caso ahora, pero ¿cuánto tiene que medir una mancha para considerarse mancha? Gris. Un gris. Entonces se discute, bueno, ok, y eso es muy lindo,
es una bolita, digamos, una monedita, como una monedita, redondita, muy lindo. Sí, pero las manchas de sangre no son perfectas, redonditas como moneditas. Va más para acá, más para allá. Y a veces incluso es alargada. Yo qué sé, una línea. Entonces la halajá respecto de nida es si vos podés juntar entre toda la mancha esa un gris, es una mancha. Ok, lo que decimos es la superficie cubierta. Claro, superficie cubierta. Pero esto es guitarreando y filosofando, no lo había escrito en ningún lado.